Ahora veremos el segundo método para hallar el mínimo común múltiplo, que es el método de la descomposición simultánea. Es importante conocer por lo menos los primeros 10 números primos para poder facilitar los cálculos. El método consiste en ir realizando divisiones simultáneas entre los números primos. Siempre se empieza con el menor número primo, en este caso que es el 2. Lo que debemos hacer es mirar si es que uno de estos números es divisible entre 2. Vemos que el 12 es un número par, entonces si es divisible entre 2, con eso ya es suficiente como para empezar con el 2. Pero también vemos que el 18 es un número par, el 30 también es un número par. Entonces los tres números son divisibles entre 2. Entonces procedemos a realizar la división. En esta columna escribimos el divisor primo, en este caso que es el 2. Entonces empezamos con el primer número. Sería 12 dividido 2. Y el resultado de esa división escribimos debajo del 12, que sería 6. Hacemos el mismo proceso con el 18. Entonces 18 dividido 2 sería 9. Entonces escribimos ese número 9 debajo del 18. Y luego hacemos lo mismo con el número 30. 30 dividido 2, que sería 15. Entonces debajo del 30 escribimos 15. Debemos de ir dividiendo entre el número 2 hasta donde se pueda. Una vez que ya ningún número sea divisible entre 2, pasamos al siguiente número primo. En este caso analizamos los resultados. Vemos que el 6 es un número par, ¿verdad? Entonces es divisible entre 2. El 9 no es divisible entre 2 y el 15 tampoco. Pero como el 6 es divisible entre 2, entonces volvemos a copiar acá el 2. 6 dividido 2 es 3. Y repetimos el proceso. Debajo del 6 copiamos el 3. Luego sabemos que el 9, si es que hacemos la adición, el 9 no es divisible entre 2. Entonces directamente bajamos nomás el 9. Copiamos igual. Lo mismo con el 15. El 15 no es divisible entre 2. Entonces bajamos nomás el 15 así mismo. Y aquí debemos de analizar los resultados. Si es que seguimos dividiendo entre 2 o pasamos al siguiente número primo. Entonces, con que uno sea divisible entre 2, seguimos utilizando el número primo 2. En este caso, vemos que el número 3 no es divisible entre 2, el número 9 tampoco es divisible entre 2, y el número 15 tampoco es divisible entre 2. Entonces, pasamos al siguiente número primo, que es 3. Y analizamos. Sabemos que el 3 es divisor de sí mismo, entonces el 3 sí es divisible entre 3, el 9 también es divisible entre 3 y el 15 también es divisible entre 3. Entonces copiamos acá el 3 y procedemos a realizar la división. Entonces 3 dividido 3 sería 1. Entonces copiamos acá debajo el 1. Luego 9 dividido 3 sería 3. Copiamos debajo del 9. Y luego 15 dividido 3 sería 5. Copiamos debajo del 15, el número 5. Una vez que llegamos acá al 1, básicamente nos olvidamos de esta columna y empezamos a analizar los números restantes. Nos queda el número 3 y 5. Todo número es divisible entre sí mismo. Entonces continuamos utilizando el número 3. Entonces copiamos acá el 3 y efectuamos la división. 3 dividido 3 sabemos que es 1. Entonces debajo del 3 copiamos 1. Luego sabemos que 5 no es divisible entre 3. Entonces bajamos así mismo el número 5. En eso consiste el método. Cuando vemos que un número no es divisible, bajamos el mismo número, en este caso bajamos de nuevo el 5 y luego volvemos a analizar estos resultados. Una vez que llegamos al 1, como en el caso anterior, nos olvidamos de esa columna. Entonces como en esta columna ya llegamos a 1, nos olvidamos de esta columna. Esta segunda columna vemos que ya aparece el 1, entonces ya no le hacemos caso a esta columna y empezamos a analizar esta última columna. Vemos que el último número que queda es el número 5, ¿verdad? El 5 es un número primo. Aquí vemos que es un número primo. Entonces, por el único número que podemos dividir es el 5. Entonces, 5 dividido 5 es 1. Y copiamos debajo del 5 el resultado. Y estos serán los factores primos. Una vez que realizamos la descomposición simultánea, ya podemos aplicar el método para poder hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, para hallar el MCM de 12, 18 y 30, aplicamos la regla. Nos dice que para un conjunto de números naturales, el MCM se obtiene multiplicando los factores comunes y no comunes
extraídos de dichos números. Estos serían los factores comunes y no comunes. Entonces, simplemente tenemos que realizar el producto entre estos factores. Consiste en multiplicar todos los números que aparecen acá, sin excepción. Entonces multiplicamos el 2, luego vemos que se vuelve a repetir el 2, volvemos a copiar el 2, luego multiplicamos por el 3, vemos que vuelve a aparecer el 3, entonces volvemos a multiplicar y aparece el 5, entonces multiplicamos por 5. Y ese resultado, que es 180, es el mínimo común múltiplo de dichos números. En este ejemplo, hallamos el mínimo común múltiplo de 3 números, que sería del 12, 18 y 30. Este mismo método se puede aplicar a más números. Podemos hallar el mínimo común múltiplo de 4 números, de 5 números, también de menos números, ¿verdad? E igual el proceso sería el mismo.